Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a Andrés Quispe, quien es presidente de la Unión Nacional de Educadores, acerca de los problemas de seguridad que se han presentado en diferentes sistemas o en diferentes unidades educativas a nivel nacional, lo cual ha exigido o ha dado también pie a que la Unión Nacional de Educadores exija al gobierno que se declare en emergencia el sistema educativo. Bueno, la solicitud de que se declare en emergencia la educación responde a la realidad de inseguridad y de violencia que está pasando ya en los espacios educativos. El Ecuador puede ser testigo de lo que en los últimos días ha pasado ya con un conjunto de docentes, una docente en Esmeraldas que intentaron acabar con su vida, recibió disparos al interior de un plantel educativo. Profesores que en los 3 días de inicio de clases en Guayaquil fueron secuestrados. Dos profesores desaparecieron, uno en Machala y otro en Quito, y fueron encontrados asesinados y con sus unidades de transporte desvalijadas, por decirlo de esa forma. Es decir, se está desbordando los problemas de violencia e inseguridad. No podemos seguir desde el lado del magisterio solo presentando las denuncias en fiscalía, cuando ya nos están matando, cuando nos están extorsionando, cuando nos están secuestrando. Por eso es que la UNE está exigiendo de que se declare en emergencia la educación, porque estos acontecimientos hay que enfrentarlos de raíz. Mire usted, se aprobó una ley denominada de solidaridad, pero en esa ley no se planteó, porque lo podían haber hecho desde la Asamblea o desde el Ejecutivo, a través de una disposición transitoria, la necesidad de estructurar un plan de reinserción escolar. No se debaten esos temas. Lo que se está pensando es cómo incrementar las penas a los menores de edad. Pero hasta el momento no se presenta un verdadero plan de reinserción escolar. Y nos preocupa que no existan esos planes, porque yo no le voy a decir al niño o a la niña, regresa a clases. Aquel niño o niña que decidió irse a alguna banda delincuencial para participar en calidad de sicario u otros delitos, sino que a ese niño o niña, si quiero realmente que retorne a la educación, que es bastante duro de paso el proceso de retorno, tengo que entregarle lista de útiles gratuitos, tengo que ver si es que no está en un hogar de violencia intrafamiliar, tengo que ver si sus padres o su madre tiene fuentes de trabajo. Ese es un plan de reinserción social, entender la parte social y no solo la parte punitiva. Y a eso se suma que la Unión Nacional de Educadores, como parte de la exigencia de que se declare en emergencia, estamos demandando un plan de seguridad que dure los 200 días que dure el año lectivo y un plan de seguridad para los espacios educativos. Eso es lo que le pedimos que entienda el Ministerio de Educación. No solo de las aulas deben ser seguras, debe ser seguro el transporte escolar, debe ser seguro el parque que está al frente del plantel educativo, porque si ese parque no es seguro, entonces es un foco para el microtráfico. Por eso es que la UNE entonces habla de espacios educativos seguros los 200 días que dure el año lectivo. Más o menos, ¿cuántos casos ustedes ya han registrado a nivel nacional? Porque, por ejemplo, el ministerio señala que son 28 casos, pero en una zona en específico. ¿Ustedes cuántos han registrado? Bueno, en todo el país nosotros tenemos registrados aproximadamente 500 casos que están relacionados a delitos de extorsión, intimidación, violencia psicológica, intento de asesinato y secuestro, y que los identificó Fiscalía con las respectivas denuncias. Ojo. Pero lo que hicimos en estos últimos días fue denunciar lo que estaba pasando en Guayaquil, en donde aproximadamente 200 profesores fueron víctimas de amenazas o de extorsión, y que no necesariamente los profesores presentaron la denuncia en fiscalía por lo burocrático y el tema de que existen respuestas inmediatas. Los docentes prefieren no presentar la denuncia en fiscalía porque también es una forma de precautelar su vida y la de sus familias. Pero varios de esos casos sí están registrados en el Ministerio de Educación a través de los informes de los rectores o directores o de otros espacios de los planteles educativos que informan al distrito. Si el plantel educativo informó al distrito educativo, el distrito educativo tenía que presentar en fiscalía. Como no hay nada de eso, entonces la Unión Nacional de Educadores recogió toda esa información de profesores, de planteles educativos, y es que llegamos a este número de aproximadamente 200. ¿Cómo se expresan esos casos?
Planteles educativos donde han ido a disparar por fuera de los planteles para presionar a los docentes, donde llegan amenazas de diferentes tipos o donde ya se ha producido el hecho de la extorsión directa a los profesores. Entonces, el llamado que hace la Unión Nacional de Educadores al gobierno es a salir precisamente de esa visión estadística, de esa visión numérica, porque lo que está de por medio es la defensa de la vida. Estamos hablando de un derecho humano principal que es la vida. Sin la vida no hay la materialización de los otros derechos. Entonces preocupa aún más los datos que el Ministerio de Educación da a conocer, porque el Ministerio de Educación da a conocer los datos solo de una zona, que es la zona 8. El sistema educativo tiene 9 zonas. El Ministerio de Educación dice, estos son los datos de la zona 8. ¿Qué nos dicen? Que hay 8 profesores que se han retirado ya de la actividad docente para precautelar su vida. Es decir, el Estado no tuvo la capacidad de darle seguridad a esos profesores. Los profesores, para precautelar la vida de ellos y sus familias, tuvieron que retirarse de la docencia. ¿Dónde están esos profesores? En el país, sin fuentes de trabajo. Y lo más preocupante también es que nos dicen, buscando minimizar la realidad, de los 400 planteles educativos, que de paso eso la UNE nunca denunció. Hoy el país puede conocer públicamente esas realidades, producto de la denuncia pública. Si no hacíamos esa denuncia pública, el Ministerio, el Estado como tal, ¿qué dice el Ministerio de Educación? De los más de 400 planteles educativos que hay en la zona 8, 4 están cerrados. Es decir, la delincuencia ya le doblegó al Estado en 4 planteles educativos. ¿Qué queremos? Que sean 200 planteles educativos cerrados, que sean 100 planteles educativos cerrados. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Porque además dicen, no es educación virtual, es educación no presencial. ¿Cómo se está haciendo esa educación no presencial? Los profesores están asistiendo al territorio donde está ese plantel educativo cerrado. El momento en que el profesor asiste al territorio donde está ese plantel cerrado, igual se va a chocar con los grupos delincuenciales. Entonces, la realidad que acaba de exponer el Ministerio de Educación aún es más crítica, porque no se trata solo de números, sino se trata de una realidad que incluso, mire usted, está obligando a los docentes a que dejemos la actividad. O sea, no solo nos están matando, no solo nos están secuestrando, nos están obligando a dejar nuestra profesión porque el Estado no hace nada. ¿Y cuántos docentes tal vez ustedes calculan que han tenido que renunciar debido a la inseguridad? Bueno, eso es bastante complejo, eso lo debe tener identificado solo el Ministerio de Educación, pero de seguro sobrepasan los 20 o quién sabe el número de profesores, porque insisto, mire, solo en la zona 8 hay 8 casos. ¿Qué pasa en las demás zonas? ¿Qué pasa en las otras 8 zonas? Ya, ¿cuántos planteles educativos aún en otras zonas están cerrados? Y por eso entonces es que la UNE demanda de que se declare en emergencia la educación. Mire, nosotros teníamos la información de varios compañeros que han realizado traslados de una provincia a otra para precautelar su vida. Nosotros les ayudábamos incluso a hacer esos traslados con los escritos de abogados, ya. Pero ese tema de que docentes estén renunciando a su labor, por lo menos no estaba claramente identificado. Lo que el país conocía es que habían policías y militares que estaban solicitando la labor. Pero imagínense llegar al nivel de dejar nuestra profesión para precautelar nuestra vida. Es decir, lo que acaba de hacer el ministerio es desnudar una realidad que estaba oculta, que ellos mismos se negaban y que hoy por buscar decir que las cosas están tranquilas, ¿qué tranquilas cuando hay 4 planteles cerrados en una zona? En las otras 8 zonas, ¿cuántos planteles más están cerrados? En las otras 8 zonas, ¿cuántos docentes más se han retirado de la labor docente? Entonces la realidad es crítica. ¿Y por qué decimos que es crítica? Insisto, porque ya no solo nos están vacunando, ya no solo nos están secuestrando, ya no solo nos están asesinando, sino ahora para precautelar nuestra vida, los docentes están renunciando porque el Estado no nos da las garantías. Vamos a hacer este día miércoles un plantón en Guayaquil y le vamos a entregar a una institución de Estado, no me adelanto por temas de seguridad, pero le vamos a entregar a una institución del Estado ecuatoriano las evidencias de los casos registrados y no registrados. Ojo, una vez que entreguemos ello, vamos a enviar un pedido de información a todos los asambleístas. A todos los asambleístas les vamos a entregar hecho el pedido de información, es decir, hecha la tarea, solo tienen que firmar e ir a dejar al Ministerio de Educación. ¿En qué consiste este pedido de información? Le vamos a preguntar a la ministra qué pasó con el programa o el plan de aulas seguras, ¿ya?
cuáles son, dónde están, en qué territorios los 400 o 600 planteles que dice el gobierno que están priorizando la seguridad, ¿ya? ¿Cuántos son realmente los profesores que están vacunados según el registro del Ministerio de Educación en las 9 zonas? ¿Hay o no hay un plan de reinserción escolar? A todos los asambleístas les vamos a entregar ese pedido de información. Los asambleístas van a decidir si lo envían, para que los asambleístas tengan de fuente directa los datos y dejen de estar pensando que elevar las penas a los menores de edad soluciona todo. Es una medida política o una medida jurídica populista que no resuelve. La tercera es que el sábado 21 nos vamos a reunir aquí en Quito, toda la dirigencia de la UNE, y vamos a dar a conocer las acciones de movilización a realizar. Y estas acciones de movilización a realizar las vamos a hacer porque este año tiene que incrementarse el presupuesto de educación para el 2026. Ese incremento del presupuesto se tiene que ver reflejado más adelante en el plan de reinserción escolar, en el plan de espacios educativos que dure los 200 días, y queremos también invitarle a la academia y a la sociedad. Una cuarta o quinta tarea que queremos es que queremos construir una escuela de padres. Las familias tienen que hablar de estos temas. Las familias no pueden seguirle viendo a los profesores como inspectores. Y las familias no deben sentirse ofendidas cuando un profesor habla de estos temas en el aula, porque sí tenemos respuestas de algunas familias que cuando hablamos de estos temas de narcotráfico, de drogas, de violencia, entonces piensan que lo hablamos porque alguien de sus hijos está, y no es necesario. Eso significa incluso cambiar la ley. La ley tiene que permitirnos hablar de estos temas de manera constructiva, de manera adecuada, de manera técnica, de manera pedagógica, pero ¿por qué queremos hablar de estos temas? Porque hay un nivel elevado de lo que se conoce como la narcocultura o el prestigio de armas. Y eso sí es imposible enfrentarlo con contenidos, pero sobre todo necesitamos políticas públicas, sociales, inversión, fuentes de trabajo, cupos para la universidad. No hay aula segura, no hay patio seguro, no hay colegio seguro si no hay barrio seguro. Y eso es lo que tiene que entenderse desde el Estado en su conjunto. Esta escuela de padres como una propuesta, ustedes tal vez ya la han desarrollado, ya está en planificación. ¿Qué nomás tienen ya armado de esta propuesta? Sí, lo estamos ya trabajando con un equipo de psicólogos y pedagogos de la UNE, pero necesitamos que se convierta en una política, por decirlo así, de Estado, en donde no solo entre el Ministerio de Educación, donde entren medios de comunicación, donde entren actores gubernamentales y no gubernamentales, porque el objetivo es evitar que se sigan cerrando las escuelas en las denominadas zonas calientes, porque esas zonas son calientes porque están en altos niveles de pobreza, y si a eso se suma el cierre de las escuelas y colegios, quienes van a seguir perdiendo son nuestros niños y niñas, pero también por lo que el ministerio acaba de reconocer, que ya hay casos de renuncias de docentes para salvar su vida. Entonces, sí, hay que incrementar el presupuesto, que es lo principal para dotarle del plan de recesión escolar, de medidas, la ejecución de políticas en concreto, pero también tenemos que ir pensando en estos otros aspectos, porque estamos hablando de educación, y educación son contenidos, educación son iniciativas, educación son propuestas, y todo eso es posible si es que hay la voluntad política del gobierno, y por eso es que vamos a comenzar a hacer distintas también acciones de movilización que empiezan con un plantón este miércoles en Guayaquil. Perfecto, solo para aclarar nomás y como una cifra, quisiera saber si ustedes conocen o han hecho una comparación de cuántos casos de extorsión o de estas denuncias de los docentes tuvieron en 2024 comparada con la de 2025. Bueno, ahí en este momento habría ya un crecimiento de alrededor de 200 nuevos casos solo con lo de Guayaquil. Es decir, los 500 estaban registrados hasta inicio del año en curso. Sin embargo, es evidente que hay un crecimiento. Los propios medios de comunicación comienzan a informar que el secuestro en el Ecuador ya no distingue clase social alguna. Entonces, es evidente que a los profesores también se ha elevado, tanto así que se ha elevado el nivel de violencia, ir a secuestrar a docentes fuera de sus planteles, ir a dispararles a los docentes al interior de los planteles, expresa que hay un nivel más elevado de violencia frente al magisterio, y el gobierno y el Estado no puede seguir respondiendo como estaba respondiendo tiempo atrás.
Como escuchábamos a Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, acerca de la situación actual de los planteles educativos en temas de seguridad, en donde señaló que por parte de los educadores están exigiendo al gobierno nacional que se declare en emergencia el sistema educativo, ya que últimamente, especialmente en estos años, se ha dado un incremento en lo que sería la extorsión y el secuestro de varios educadores. Apenas en lo que va de este 2025, en la ciudad de Guayaquil se han registrado cerca de 200 casos o denuncias de los docentes que han sido extorsionados por bandas criminales. Por lo tanto, exigen al gobierno que se declare en emergencia el sistema educativo y esto implicaría desarrollar políticas o un plan de seguridad tanto fuera como dentro de los planteles. Con esa información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.